contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad en 2017. Con una larga trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, en 1999 publicó una guía pionera sobre la violencia de género. En 2013 se convirtió en la primera parlamentaria de las Cortes Generales en declararse abiertamente lesbiana. Su compromiso con el feminismo comenzó en su juventud, cuando se trasladó a Madrid y se unió al movimiento feminista independiente en los años 80. A lo largo de su vida ha trabajado incansablemente contra la violencia de género. En los años 90 se vinculó a la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, colaborando en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género. En 1999 se incorporó a la Fundación Mujeres, donde dirigió iniciativas pioneras como la primera campaña publicitaria contra la violencia de género dirigida a hombres y la investigación del proyecto Detecta, que estudió la relación entre las creencias sexistas y la violencia. Además, ha sido asesora en la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia de género, como la Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha, y ha colaborado con diversas universidades en programas de formación sobre la igualdad y violencia de género. Su activismo feminista la llevó a cofundar la asociación Enclave Feminista y formar parte del patronato de la Fundación Mujeres. Además, ha sido miembro del Comité de Selección del Fondo de Becas Social Sociedad Cazorla, que apoya a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia de género. Ángeles Álvarez sigue siendo y será un referente en la lucha feminista, reconocida por su incansable trabajo para combatir la violencia de género y defender los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Es tuya la palabra, Ángeles. Buenas tardes. Bueno, aunque habéis visto que se ha hecho una referencia a mi currículo muy vinculado a los temas de violencia, yo no voy a hablar esta tarde de ese asunto, porque de lo que se me ha pedido es que hable de las mujeres y el deporte. Pero yo, antes de hacer eso, tengo que hacer alguna consideración sobre lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy aquí y lo que está ocurriendo aquí esta tarde. Porque lo primero es que hay que hacer alguna felicitación. Y hay que hacer una felicitación, en este caso, a Cádiz Abolicionista, por este primer paso que augura, este primer paso de esta primera escuela de formación en Cádiz, en Jerez, pero vinculado a toda la provincia, que va a ser muy importante y que va, creo, a marcar un antes y un después, porque augura muchos otros encuentros para reflexionar sobre la igualdad entre mujeres y hombres, que está siendo, tengo que decirlo, la batalla más prolongada, la batalla más pacífica y la batalla más reflexiva de todas las emprendidas en defensa de la igualdad de derechos y oportunidades. También es, sin duda, la que más obstáculos ha vencido, pero la que va a apuntalar y cimentar profundamente sus lentos avances. Vamos despacio, pero cuando conseguimos un derecho es muy difícil que revierta. Y haremos alguna reflexión al respecto. Claro que podemos dar pasos atrás, pero nunca volvemos al punto de partida. O en todo el proceso histórico nunca estamos volviendo al punto de partida, incluso en los momentos más reactivos. Quizás el único ejemplo que contradice lo que estoy diciendo es lo que está pasando en Afganistán. Pero de eso van ustedes a tener la oportunidad de conocerlo de primera mano, porque vamos a tener a una mujer afgana en estas jornadas, a la que les recomiendo que asistan a su ponencia y escuchen esa experiencia, esa vivencia y este caso concreto y particular en el que efectivamente
la reversión de los derechos vuelve a poner a las mujeres en la casilla de salida, cosa que generalmente no ha pasado ni en los peores momentos reactivos en lo que podríamos llamar los países occidentales. Bueno, les decía que me toca hablar de mujer y deporte y dirán, bueno, ¿y esto de hablar de mujer y deporte a qué viene? Pues esto de hablar de mujer y deporte viene porque todas las esferas de la actividad humana, absolutamente todas las esferas de la actividad humana, son objeto de interés en el proceso de igualdad entre mujeres y hombres. Y cabe señalar que hablar de deporte es para la vida de las mujeres vital porque el deporte permite a las mujeres y a las niñas cuestionar las normas de género y los estereotipos. Es decir, que el deporte femenino va a romper con la imagen y con la idea inmutable hasta el momento en que las mujeres aparecen en la práctica deportiva, que tuvo un grupo social en un momento determinado de la historia respecto de que la actividad física recreativa o de competición estaba reservada a los varones. La cuestión es que las mujeres deportistas están aún en el proceso de eliminar la atribución sexista de que las conductas y los rasgos distintivos femeninos que se van a ir imponiendo en lo que es la construcción cultural del género es incompatible con la práctica deportiva para las mujeres. Si eres femenina, la práctica deportiva chirría con ese concepto de feminidad que propone el modelo sexista. Esa idea y esas creencias preestablecidas que se han ido o que se han venido aplicando pues de manera general e indiferenciada al conjunto de las mujeres, ¿con base a qué? Pues con base a su sexo de pertenencia. Todo eso ha tenido la contraparte de atribuir al sexo masculino la idea de que la práctica deportiva engrandece la masculinidad, mientras que merma la feminidad. Es decir, opera como opera realmente la construcción cultural del género. Esta idea ha sido tradicionalmente utilizada con el objeto de que las mujeres se adaptasen a las características que el sistema impone como comportamientos deseables a las mujeres. Y ese catálogo de estereotipos actuó siempre en detrimento de las oportunidades que la sociedad daba a las mujeres, habiendo impedido que éstas accediesen al espacio público, al conocimiento científico, a la reflexión académica, al conjunto de trabajos y de empleos que operan en el mercado de trabajo y, por supuesto, a cualquier tipo de ocio que no se ajustase a esos estereotipos. La participación de la mujer en la actividad física y el deporte es, a nivel mundial, ha sido siempre minoritaria. ¿En relación con qué? Pues en relación con la de los hombres, que es siempre nuestro criterio de medición. Las brechas se miden con relación a eso. No medimos brechas entre las mujeres occidentales con las mujeres
del sur global, por poner un ejemplo. Eso no es una brecha de género. La brecha de género se mide en la medida en que medimos las diferencias entre hombres y mujeres. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, como vamos a ir viendo más adelante. La desigualdad por razón de sexo en la presencia de mujeres en la práctica de la actividad física tiene, por tanto, base en la restricción histórica y explícita de la práctica deportiva para mujeres, pero también en factores y diferencias de estilo de vida basadas en las desigualdades entre las personas. Es decir, va a operar, además de la cuestión de la diferencia sexual, también la diferencia de clase. Y este va a ser un aspecto que no vamos a perder de vista. El estudio sobre la desigualdad entre mujeres y hombres en la práctica deportiva, realizado a nivel mundial con datos de más de 2.600.000 personas, mujeres y hombres, y publicado por la revista Journal Public, pusieron de manifiesto que existe una correlación entre los niveles de igualdad entre los sexos que alcanza una sociedad y la práctica deportiva de las mujeres. Es decir, a sociedades donde hay mayor igualdad entre los sexos, hay mayor práctica deportiva por parte de las mujeres y viceversa. Las barreras que obstaculizan la práctica habitual de actividad física en las mujeres son las mismas que van a dificultar su participación en la sociedad y, por tanto, existen prácticas sociales y ambientales que van a dificultar esa práctica deportiva de las mujeres. Este estudio pone de manifiesto que, si bien el nivel de vida va a determinar la actividad física y que la actividad física de las mujeres relaciona también con la clase social, pero, siendo esto cierto, también es cierto que hay un elemento a tener en cuenta, y es que entre las clases sociales más altas, donde las mujeres hacen más deporte, también hay una desigualdad entre los sexos muy relevante, porque también en el sistema donde opera la clase social, el conjunto de los varones va a hacer más deporte, los que pertenecen a las clases sociales más altas, que los que pertenecen a las clases sociales más bajas. Por tanto, la brecha va a operar igualmente. Este estudio va a hacer referencia a muchas cuestiones, pero los niveles más bajos de actividad física y la desigualdad en base al sexo de pertenencia va a ser el elemento clave. Incluso, insisto, en los espacios donde la clase social opera a beneficio de una mayor participación de las mujeres. Los determinantes sociales de la salud relacionados con las imposiciones de género afectan el estilo de vida, afectan los factores de riesgo y la calidad de vida de las mujeres. Las mujeres han afrontado dificultades que han tenido que superar hasta alcanzar su integración en el ámbito deportivo. A finales del siglo XIX fueron muy vivos los debates y el cuestionamiento de los mandatos de Rousseau. Ana esta mañana ha hecho alguna referencia a cómo el siglo XIX es el siglo de los grandes debates respecto del papel social de las mujeres, ¿no? Estos debates que van a poner en cuestión el modelo que proponía Rousseau, pues va a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, se abrieron preguntas sobre la incorporación de las mujeres al mundo laboral. ¿Tenían que participar las mujeres en el mundo laboral? Ya lo estaban participando.
En el siglo XIX hay una incorporación masiva de las mujeres a las fábricas, pero el debate se mantenía. ¿Era adecuado que las mujeres se incorporaran al mundo laboral? ¿Era conveniente? ¿O las mujeres es conveniente que estudien y accedan a las universidades? Esta era otra reflexión que se planteaba en aquellos momentos. Y también, por supuesto, si la práctica deportiva era conveniente para las mujeres. Y de ser conveniente, había una segunda pregunta que se hacía, y era, vale, si es conveniente, ¿cuáles son los deportes que las convienen? Porque se daba por hecho que no todos los deportes convenían. Más que a las mujeres, no todos los deportes convenían a la feminidad, que era verdaderamente la cuestión que estaba en debate. Es interesante conocer, por ejemplo, las restricciones que se imponían a las mujeres en los clubs de golf a mediados del siglo XIX, donde las mujeres ya estaban yendo a los campos y cogiendo los palos. Pero cuando ves cuáles eran las condiciones que tenían unos y otros para esa práctica deportiva, pues nos encontramos cosas tan curiosas como que hay reglas particulares para las mujeres, ya que, por ejemplo, se consideraba poco delicado elevar el palo por encima de la altura del hombro. Las que hayan practicado golf o lo hayan visto, o simplemente viendo la foto que tienen ustedes en pantalla, donde ya tienen a una mujer que está haciendo práctica de golf ya sin esas normas, pues fijaros cómo se levanta el hombro por encima, ¿vale? Es decir, para dar un buen golpe, eso siempre va a pasar. Por tanto, eso unido a la vestimenta, digamos que dificultaba, vamos a decir, el rendimiento que las mujeres podían tener en la práctica de este deporte. Las mujeres pudieron competir por primera vez en todas las categorías de los Juegos Olímpicos en Londres en 2012. Hasta entonces no pudieron participar en todas las categorías deportivas. Es decir, hace 12 años, hasta hace 12 años. Y hasta esa fecha hubo deportes que estaban restringidos para las mujeres. El récord lo mantiene el boxeo, que ha sido la disciplina deportiva que ha esperado 108 años en incorporar a las mujeres desde su incorporación como deporte olímpico en 1904. Esto significa que las mujeres que hacían práctica de boxeo eran, por ejemplo, el ejemplo que tienen ustedes en la pantalla hace referencia a mujeres que hacían boxeo en los circos. Es decir, era una cosa anecdótica que se mostraba pues como un entretenimiento, pero que no se consideraba nunca que estaban haciendo práctica deportiva, como sí ocurría en el caso de los varones. Allá por 1860, cuando las primeras federaciones comenzaban a expandirse, las primeras federaciones deportivas, y se iniciaba su gran desarrollo, las mujeres ya estaban, por ejemplo, incorporadas masivamente a las fábricas, como les he dicho, pero tenían vetadas el acceso a las universidades o la práctica deportiva profesional y muy restringida la práctica deportiva recreativa. Hace poco más de un siglo, las mujeres no tenían, por ejemplo, derecho a competir profesionalmente. Incluso en fechas tan recientes como 1967, bueno, para mí es una fecha muy reciente, ya sé que para otras es menos, pero bueno, quiero decir, hay muchas personas en esta sala que
son generaciones vivas que lo han vivido esto, es decir, una práctica o un ejemplo el que tenemos en la pantalla, que es una práctica que hemos vivido muchas. Las mujeres, por ejemplo, no podían participar en la maratón de Boston, y cuando Catherine Switzer lo intentó, varios hombres la empujaron para sacarla de la carrera, echando a correr detrás de ella incluso uno de los propios jueces. No consiguieron disuadirla de acabar, es decir, llegó a la meta. Esa es la icónica imagen del rechazo que soportaron las mujeres pioneras que se negaron a seguir relegadas en el plano deportivo. Es innegable que la participación de las mujeres en el deporte, tanto profesional como amateur, es un logro del feminismo de incalculable valor. Para las feministas esto es un logro, para las mujeres es un logro, pero es un logro del feminismo, como otras conquistas de las que disfrutan el conjunto de las mujeres. Aún así, es importante ser consciente de que la participación de las mujeres en la esfera deportiva tiene dos cuestiones a observar. La primera, que es considerablemente inferior a la de los varones. Lo podéis ver en la pantalla. Las mujeres no llegan ni al 25% de las personas federadas en España. Y la segunda observación a hacer es que sufren una preocupante y significativa tasa de abandono por parte de las chicas en la adolescencia. Pero hay, además, otros parámetros sociales que van a actuar como freno, teniendo menos, por ejemplo, menos patrocinadores, menos prestigio, sus deportes, menos reconocimiento y, consecuentemente, menos remuneración en premios y sueldos, aun siendo, por ejemplo, olímpicas. Piensen lo que ha costado introducir, por ejemplo, en las quinielas deportivas, los partidos de fútbol femenino. Han sido años de lucha conseguir la entrada de los partidos de la Liga Femenina en la quiniela. Y tengo que decir que tengo el honor de haber sido la primera diputada en presentar como proposición no de ley una iniciativa que fue rechazada en su momento, pero que años después se aprobó y que ha supuesto que se sustancie esta propuesta. Hoy, aunque no de manera regular, los partidos de la Liga Femenina ya aparecen en las quinielas, y esto significa ingresos para las mujeres deportistas. O sea, es así de importante. También visibilidad, por supuesto, pero también ingresos. Vamos a ver, que quiero pasar de diapositiva. La presencia de las mujeres en el olimpismo. Bueno, pues la presencia de las mujeres en el olimpismo señala algún dato de interés que yo no me había fijado hasta que me puse a preparar esta ponencia y me tomé la molestia de cogerme a través de la página del COE la presencia de mujeres desde 1900 hasta hoy en todas las Olimpiadas, de las mujeres españolas. Y entonces esos son los datos que tenemos ahí en la pantalla. Se los voy a poner en otra diapositiva para que vean la importancia de lo que ha ocurrido aquí, porque hay alguna cosa que yo no había observado, pero que me parece muy importante que tengamos en cuenta. Son los mismos datos de la anterior, pero me gustaría que vieran el porcentaje de mujeres a principios, en el primer medio siglo del siglo XX,
en el segundo medio siglo del siglo XX y en lo que llevamos de siglo. Y entonces nos vamos a encontrar algunas curiosidades. Para mí hay dos de interés. Una que tiene que ver con Barcelona y el hecho de que haya o hubiese en ese momento una apuesta económica por invertir para que los y las deportistas españolas consiguiesen medallas cuando la Olimpiada se celebró aquí. Esa es una realidad. Pero me interesa mucho más el dato de lo que pasó antes. Es decir, que pasamos prácticamente del 0% de presencia femenina en lo que es el primer medio siglo del siglo XX y el primer momento en el que comienza, digamos, a tener una presencia relevante las mujeres como olímpicas, tiene que ver con una fecha en la que pasó algo. ¿Por qué finales de los años 50, principios de los años 60, de repente hay un boom de mujeres deportistas? ¿Qué piensan ustedes que pasó para que eso ocurriera? ¿Él? Bueno, como vamos mal de tiempo, no voy a perder mucho, voy al grano. Porque a mí me gusta hacer apuestas con esto y luego pago cañas y todo, ¿eh? Pero vamos a dar por hecho que no han caído en un detalle. A finales de los 50 y principios de los años 60 empieza a comercializarse la píldora. Y por primera vez las mujeres empiezan a tener control sobre su cuerpo respecto del número de hijos que quieren tener, con quién los quieren tener y cuándo los quieren tener. Y, por tanto, eso significa que son capaces de planificar y disponer durante unos periodos de tiempo, cada una los que considere oportuno, de su tiempo para las que sean deportistas para la práctica deportiva y las que estén preparándose unas oposiciones y quieran dedicar todo su tiempo a eso, pues todo su tiempo a eso. Este cambio, digamos, lo pueden observar ustedes en el deporte, pero lo pueden ver en lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres al empleo. Es decir, es un elemento que cuando vean ustedes datos estadísticos, fíjense en finales de los años 50, principios de los años 60. Porque hay un giro que va a impactar en lo que tiene que ver con la representación y la presencia de las mujeres en cualquier ámbito de la actividad humana. Es decir, la aparición de la píldora va a ser un elemento decisivo. Bueno, me parecía que era una cuestión a señalar importante, que aunque parezca que no tiene que ver con el deporte, importa. Veamos que la evolución de los porcentajes va a tener mucho que ver con lo que les estoy diciendo, pero hay algunos otros elementos que me importa que hablemos. Los hombres van a ocupar de manera predominante los puestos directivos de los órganos deportivos. Es decir, aparte de las mujeres deportistas, vamos a hablar de la dirección de las federaciones, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que existe una notable carencia de entrenadoras y de preparadoras físicas, que en España solo hay un 22% de mujeres en las juntas directivas de las mayores federaciones deportivas. Solo hay paridad en la Federación de Montaña y Escalada. No hay ninguna otra federación donde haya paridad. Que, curiosamente, su presidenta es una de las pocas presidentas de federación, porque me parece que ahora mismo estamos en 3 federaciones con mujeres que presiden la federación. Esta circunstancia se supone que iba a cambiar pues con la ley del deporte, que introduce el concepto de paridad, con la propia ley de igualdad, que obligaba a
pero quiero leerles algo de lo que decía la Ley de Igualdad al respecto. La Ley de Igualdad decía que tenía que haber paridad en las juntas, en la dirección de las federaciones, pero hacía una salvaguarda y decía, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Bueno, pues esta coletilla es la que ha servido para que no avanzara nada. Y esta coletilla decae con la recientemente aprobada Ley de Paridad, que va a modificar un Real Decreto que tiene que ver con esto, con todas estas cuestiones. No me voy a entretener ahora con los Reales Decretos, que son un poco pesados y ya saben, cojan la ley, vayan al BOE, léanselo y verán que efectivamente esta coletilla que introdujo en su momento la Ley de Igualdad y que sirvió de escudo para impedir el avance, ha desaparecido y la obligatoriedad a partir de ahora va a ser imperativa. Para que tomemos nota de no ir dejando coletillas por ahí, porque las aprovechan siempre, ¿eh? Bien, en relación al abandono de las chicas, que es un asunto bien interesante, sabemos que en cualquier etapa de la infancia las niñas son socializadas para ser menos activas físicamente, practicar deportes de menos contacto, así como aquellos que supongan menor esfuerzo físico y que sean como deportes más estéticos. Los primeros en los que participamos en las Olimpiadas, pues ya sabéis que eran los de gimnasia de suelo, cinta, bueno, todas estas historias que os conocéis, ¿no? Que son deportes estéticos, de una gran exigencia física, tengo que decir, pero que son como más decorativos, por decir de alguna manera. Y esa cuestión es precisamente la que opera en sentido opuesto en el caso de los chicos. Es decir, siguen operando los mismos estereotipos de género que cuando las mujeres iniciaron la práctica deportiva. Y así pues, no es de extrañar que al llegar a la adolescencia, las chicas abandonen la mayoría de los deportes. Esto es consecuencia de los llamados roles de género, que van a actuar como barreras sutiles que a través de normas no escritas, pero sí fomentadas por el entorno, van a condicionar las conductas diferenciadas de cada uno de los sexos. Pensemos que, sin duda, la pertenencia, por ejemplo, a un club, a un equipo, y la propia competición son elementos que desde hace siglos han formado parte de los llamados ritos iniciáticos o rituales integradores para los varones. La práctica deportiva de contacto, la pertenencia a un grupo, a un club, a un equipo, en el mundo occidental que nosotros conocemos, es uno de los procesos que se utilizan en eso que conocemos como los rituales integradores o ritos iniciáticos. Y un elemento para construir su virilidad, mientras que eso mismo se ha tratado de utilizar como elemento contrario a la feminidad. Las mujeres no hemos participado generalmente en deportes de equipo. Hemos participado mucho en deportes, en prácticas deportivas individuales. Es muy reciente la participación de mujeres en deportes de equipo y más en deportes de contacto. Cabe destacar que debido a la importancia que tiene la práctica del deporte y la actividad física con el bienestar, tanto con el físico
como el psicológico, las consecuencias de estos roles limitantes van a perjudicar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, incluso en el área de la salud. Por tanto, las prácticas de igualdad en el deporte, partiendo de esta realidad, se basan en fomentar y estimular la práctica deportiva tanto para las chicas como para los chicos, combatiendo esas normas sexistas de género que tradicionalmente ha excluido a las niñas y a las mujeres de esta práctica deportiva. Para Ren Al-Salem, que es la relatora especial de ONU sobre violencia y que acaba de publicar recientemente un informe sobre violencia y mujeres en el deporte no solo es valioso para el bienestar físico y mental, nos dice en su informe, sino que en su último informe va a indicarnos que este, y cito, ofrece también para lo que son los grupos que están en conflicto, una salida, por ejemplo, a la pobreza, que va a aumentar la cohesión social, que va también a permitir incrementar la confianza en uno mismo y que va a promover la independencia y el empoderamiento. Toda esta importancia le da Ren Al-Salem a la práctica deportiva por parte de las mujeres. Y todo esto lo señala en el preámbulo de este informe, que va además a señalar dónde están los auténticos problemas de las mujeres para estar en esta práctica. Estas consideraciones del preámbulo nos van a colocar en hacer un catálogo de todos los obstáculos que van a encontrar las mujeres en la práctica deportiva. Y en la práctica deportiva, sobre todo cuando entramos en competición y exigencia profesional, digamos, nos vamos a encontrar abuso sexual, nos vamos a encontrar prácticas de exigencia que llegan a la violencia física. Esto ocurre también con los chicos, quiero que esto quede claro, pero no ocurre en la misma proporción, digamos. Pero hay muchos chicos que también son abusados como consecuencia de estas situaciones. Esto se va a producir también contra lo que podríamos llamar las funcionarias del deporte, ¿no? Pensemos aquí que estamos hablando de las árbitras, por ejemplo, las mujeres árbitro, que sufren también en los campos. Bueno, a los árbitros les dan a todos, ¿vale? Pero no les dicen las mismas cosas. Entre otras cosas porque, por ejemplo, a un árbitro le pueden llamar hijo de puta, pero a la árbitra la van a llamar directamente puta. Es decir, en uno y en otro caso, nos ponía Nuria hoy cómo se manipula el tema del lenguaje, ¿no? En uno y otro caso se va a utilizar el sujeto de las mujeres como el elemento a atacar, cuando se dice hijo de puta o cuando te llaman directamente puta. Al-Salem ha identificado a través de más de 100 comunicaciones de las partes interesadas, generalmente clubs deportivos, organismos públicos que trabajan con el tema del deporte, mujeres deportistas, etcétera, expertas también en esta materia, pues cómo, por ejemplo, se impone el castigo corporal en todo lo que tiene que ver con los rituales de iniciación en los entrenamientos deportivos de élite. Es decir, el castigo corporal
cuando no consigues objetivos, es una práctica habitual. Y así lo han denunciado las personas o los casos y las referencias que ha recogido la relatora de Naciones Unidas. El informe ha documentado la exclusión de las mujeres y de las niñas de la posibilidad de practicar deporte por razón de su sexo, que esto ocurre en muchas partes del mundo. En Afganistán, por ejemplo, desde agosto de 2021, las deportistas se esconden y no pueden seguir entrenando. También opera la autoexclusión. Esto de la autoexclusión es una cosa muy interesante porque ya hemos referido con anterioridad a que durante la adolescencia hay un abandono masivo de las chicas de la práctica deportiva. La autoexclusión de ciertos deportes se produce por considerar que esas actividades no son apropiadas para ellas, debido, y esto también lo hemos indicado ya, a lo que tiene que ver con los estereotipos de sexo y género. Según el informe de Ren Al-Salem, esa autoexclusión suele aumentar a medida que se hacen mayores, lo cual va a contribuir al bajo nivel de participación de las mujeres en el deporte, que es ya de por sí bajo. Según la Women Sport Foundation, las niñas tienen 1,5 veces más probabilidades que los niños de abandonar el deporte a los 14 años. Este abandono no es casual y atiende, además de a los estereotipos que ya hemos hecho referencia, a aspectos culturales que van a quedar señalados también en el informe. Vamos a pensar algunas otras cuestiones que me parecen relevantes de ese trabajo. ¿Qué se señala? Otra de las cosas que se señala es que también se ataca a las aficionadas, no solamente a las mujeres deportistas. Las mujeres aficionadas también sufren acoso y violencia en los campos. La presencia de las mujeres en determinadas prácticas deportivas no es bienvenida como personas que vienen a la grada y comparten en los ambientes hooligan, por decirlo de alguna manera. Creo que eso les va a ayudar a entender perfectamente de lo que estoy hablando. También hace referencia a los perjuicios económicos, que son generalizados y que sufren las mujeres deportistas. La relatora refiere que el control de las finanzas por parte de las personas próximas a las mujeres deportistas es una práctica habitual. Mirad, nosotras tenemos en España un caso bien conocido, que es el caso de Arantxa Sánchez Vicario, que creo que conoce la mayoría de la gente que está en la sala, y la pérdida que tuvo del control de sus ingresos. Yo no he visto a un deportista de élite que generara la cantidad de dinero que generó Sánchez Vicario en su momento, que depositara el control de sus finanzas hasta llegar a la ruina. ¿Conocéis alguno de los famosos tenistas que estén en estos momentos en la ruina? Porque yo de los famosos tenistas, en el nivel que llegó a alcanzar Sánchez Vicario, están todos forrados, nadan en el dólar, y Sánchez Vicario está en la ruina. Y quien conoce la historia, bueno, tiene mucho que ver con algunas de las cosas que ha estado contando Nuria, ¿no? Y cómo la relación de pareja en este caso y la propia relación familiar la cooptan, por decirlo, la superprotegen, entre comillas, la protegen tanto que la dejan pelada con tanta protección, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas quedan referidas en el informe, que también
va a hacernos algunas reflexiones sobre investigaciones que revelan la prevalencia de la violencia sexual en las relaciones entre entrenadores y deportistas, que a menudo tiene lugar en los vestuarios. Se han denunciado casos de abuso sexual que están vinculados con el deporte, por ejemplo, en Canadá, la gimnasia y el atletismo en los Estados Unidos, la Federación de Fútbol de Haití, la Federación de Fútbol de Afganistán, el equipo nacional juvenil de baloncesto femenino de Mali, la Federación de Karate de Camerún. Es decir, en el informe hay todo un catálogo de referencias que hace la relatora, en la que va a poner de manifiesto que el límite entre el contacto físico deportivo y un contacto inapropiado puede ser difuso, lo cual ocasiona que las deportistas se sientan incómodas y no estén seguras del modo de identificar, encarar y detener el acoso sexual. Cierro la cita. Y finalmente va a señalar que la supresión de los espacios para un solo sexo en el deporte también puede aumentar el riesgo de acoso sexual, abuso, voyerismo y agresiones físicas y sexuales en los vestuarios y cuartos de baño unisex. Hace algunas recomendaciones muy interesantes respecto de esta cuestión. Respecto de la batalla que las mujeres han emprendido para profesionalizarse, al igual que los varones en la práctica deportiva, primero tendríamos que ver algunos datos. Sabemos, por ejemplo, que el pago que reciben las mujeres es considerablemente inferior al que reciben los hombres. Ya sé que algunas y algunos me van a plantear que tampoco generan los mismos beneficios, pero vamos a hacer una reflexión que yo quiero que hagamos conjuntamente. El informe de la relatora va a referir una encuesta mundial de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales que muestra que el salario de un futbolista femenino es de $600. En el Ecuador, los futbolistas reciben hasta $100.000 mensuales. Los 800 eran también mensuales, mientras que las futbolistas reciben $400. Eso en Ecuador. En Filipinas, las mujeres y las niñas en el deporte solo atraen la atención de entre el 2 y el 4% de la cobertura mediática de las competiciones deportivas. Y llegados a este punto, como les decía, dirán, bueno, hasta ahora, globalmente, las deportistas generan menos ingresos a través de la publicidad y la venta de entradas, y eso contribuye a la escasa cobertura mediática de sus competiciones. Y la pregunta la haremos, pues, con esa ruleta que preparó en clave feminista en su campaña para sensibilizar a las administraciones públicas y a las empresas, empresas que sponsorizan eventos deportivos, a los propios medios de comunicación y al público en general. Porque ustedes deben de preguntarse, de todos esos elementos, ¿cuál es el primero? ¿Y cómo modifica el comportamiento sobre los demás cuando actuamos sobre uno de ellos? Es decir, de todos los elementos que tenemos en la ruleta, si yo intervengo sobre, por ejemplo, yo ahora soy la televisión pública y decido que voy a empezar a retransmitir deporte femenino. El efecto que eso tiene es inmediato en la publicidad. Por lo tanto, el hecho de que el ente público decida que retransmite partidos de fútbol femenino va a hacer que haya más sponsors. Si hay más sponsors, habrá más dinero que permitirán que las mujeres tengan mayores sueldos y se profesionalicen.
Y entonces aquí la pregunta es, venga, ¿quién da el primer paso? ¿Están dando las administraciones públicas suficientes pasos en este sentido? Porque lo de la quiniela que les contaba antes es un ejemplo, es romper y decir, venga, vamos. Pero el hecho, o sea, la selección femenina de fútbol, por ejemplo, ya ha llenado campos de fútbol. Esto era una cosa que no pasaba. ¿Por qué? Porque se ha empezado a construir una épica, igual que se ha construido una épica en torno al deporte masculino y el fútbol masculino. Otra cosa es que ellos un pueblo, pues eso va a hacer que en un momento determinado los medios de comunicación también se interesen por eso. Por tanto, el reto aquí es preguntarle a las administraciones y en general a las empresas, etcétera, quién son las que van a dar el primer paso. La situación de partida, mujeres jóvenes y barreras a la actividad física, nos indica que el 76% de las mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años no cumplen con las recomendaciones mínimas de la actividad física establecida por la Organización Mundial de la Salud, 16,7 puntos porcentuales menos que los hombres. Ellas realizan un 33% menos de práctica de actividad física, lo que pone de manifiesto la existencia de una importante brecha de género en la práctica deportiva. Entre las barreras que van a encontrar para la práctica de la actividad física se van a encontrar la elevada carga académica que generalmente tienen, a la que están sometidas pues, las chicas que están en las universidades, están como a otras cosas, pero ellos no dejan de hacer práctica por eso. Por tanto, pasa algo. Y, en fin, todas las que tienen en pantalla, que no me voy a entretener porque hay algún asunto del que no quiero dejar de hablar y si no me voy a enrollar mucho. Se han quedado con la copla. Vale. Necesitamos ampliar la base de participación de las mujeres en el deporte recreativo, competitivo y de rendimiento, o dicho de otra manera, en el sistema tradicional, en el deporte escolar, en el deporte de recreación y en el deporte de competición. En el deporte de competición, sea o no este profesional, existen categorías deportivas en base al sexo para garantizar la competición justa entre personas desde el advenimiento del deporte moderno, porque las marcas femeninas son diferentes
a las masculinas debido a la diferencia física en complexión, masa muscular, respuesta física en general y, en fin, todo el catálogo que yo creo que ustedes ya conocen. Pero no por ser diferentes se puede considerar a las mujeres como inferiores. Esta idea no se puede comparar y sería absolutamente injusto hacerlo. Es necesario, por tanto, mantener un criterio racional, objetivo y sostener la necesidad de comparar cosas realmente comparables. En el deporte, la diferencia de las marcas entre mujeres y hombres quedan salvaguardadas a través de las categorías deportivas. De no ser así, las marcas femeninas nunca destacarían siendo invisibilizadas por los récords masculinos, dado que no son comparables. Pero en un listado quedarían siempre en posición inferiores. Siempre. Esto sería una sistemática. Las desventajas físicas para las mujeres son insalvables. Y son insalvables independientemente de su categoría, del nivel o intensidad del entrenamiento que hagan, así como de los años que lleven compitiendo o incluso ganando. Los varones tienen ciertas ventajas en el rendimiento deportivo. En un estudio se afirma que incluso en los deportes que no son de élite, el hombre menos fuerte tenía más fuerza que la mujer más fuerte. Y se indica que, de acuerdo con las mediciones, cuando los hombres y las mujeres tienen aproximadamente los mismos niveles de forma física, la fuerza media de los golpes de puño de los varones supera en un 162% al golpe del puño de una mujer. Vamos a saltarnos todo esto, pues pero vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando diciendo que es imprescindible hacer o sostener las categorías diferenciadas por sexo. Cualquier otra cosa verdaderamente sería injusto
para las mujeres. Sería también, en muchas prácticas deportivas de contacto, inseguro, absolutamente inseguro. Y voy a terminar simplemente diciendo que compiten los cuerpos, no compiten los deseos. Que esto no es incompatible con los derechos de nadie, absolutamente de nadie. Que todo el mundo tiene derecho a hacer deporte. Es más, es muy recomendable que todo el mundo lo hagamos. Y es muy recomendable que lo hagamos respetando ese principio del juego limpio. Y eso significa que las mujeres compitan con las mujeres. Esto no atenta contra los derechos de nadie, absolutamente de nadie. Estamos absolutamente convencidas de que todo el mundo tiene que apostar por garantizar la práctica deportiva, que es muy saludable para el conjunto de las personas y, por tanto, en estos momentos, uno de los objetivos de las mujeres que están en la práctica deportiva es garantizar que sus logros, sus esfuerzos y sus podiums sean para aquellas que están en sus propias categorías. Cualquier otra cosa intersex, ¿en qué categoría deberían entrar? Y luego quería decir que tú has hablado de las pastillas anticonceptivas, con el tema de la impulsión hacia la mujer en el deporte, pero quería poner una connotación, ¿vale? Las píldoras anticonceptivas lo que hace es aumentar los estrógenos en el cuerpo de una mujer. ¿Qué pasa? Al aumentar los estrógenos de la mujer, ahora no puedo hacer ni una media. ¿Por qué? Porque llevo un año con hormonas, con estrógeno bastante, y luego estoy con bloqueadores. Es decir, como persona trans no tengo la misma fuerza que una mujer cis. Vamos, es que la tengo por debajo. Lo que se está proponiendo con el tema de las personas intersex, que es un tema muy complicado, es que haya una tercera categoría. Y con relación a las personas transexuales y las personas transgénero, que haya una tercera categoría. Hay algunos sectores que lo que plantean es pues que compitan en la categoría mixta, pero que en ningún caso la categoría femenina permita la presencia de personas que, digamos, que tienen una ventaja de partida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo creo que este es un debate
que, bueno, primero que sería bueno que lo mantuviésemos fuera de la bronca. Esto me parece muy importante. Porque yo en general creo que este debate, el del deporte y otros anexos que tienen que ver con las personas transexuales y transgénero, a quien más daña es fundamentalmente a las personas transexuales y transgénero. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Sobradamente conocido, que seguramente tú conozcas, ¿no? Pues, no sé, la nadadora esta, no sé cuántos, es que no recuerdo ni los nombres. La Lía Thomas, gracias. Por poner un ejemplo, ¿no? Que es una situación manifiestamente injusta. Y, por tanto, yo creo que yo tengo muchas ganas de empezar a escuchar a personas trans decir, por este camino no vamos bien, porque no hace falta entrar en un enfrentamiento con las mujeres deportistas que sienten que se les usurpa sus podiums, pero sobre todo que se ningunea sus esfuerzos, cuando personas que además entraron en la práctica deportiva después de haber tenido un desarrollo puberal masculino, porque, claro, es decir, han desarrollado puberal. Yo no soy autoridad deportiva, por tanto, yo te puedo dar mi opinión, pero prefiero decirte en qué andan los debates. Y los debates, el debate, por ejemplo, de el nivel de testosterona está perdido. Sabes perfectamente que el COE lo introdujo y finalmente ha quedado anulado, no tiene ya valor, porque ha quedado demostrado que la testosterona no es el único elemento que confiere ventaja. Por tanto, eso quedó fuera del discurso. Y habrá que sentarse y ver si efectivamente vamos a una tercera categoría o qué otra cosa se puede poner encima de la mesa, que yo tampoco lo tengo resuelto. No, o sea, yo sí tengo claro que no puede haber una invasión, ¿vale?, que suponga romper el principio de juego limpio. Eso lo tengo claro. Y con relación al tema de lo de los anticonceptivos, etcétera, bueno, mi opinión es que, no sé si hay por aquí alguna ginecóloga que nos pudiera echar una mano al respecto, es que en estos momentos la mayoría de las mujeres ya no toman la píldora, como por ejemplo en mis años jóvenes. En mis años jóvenes era el método anticonceptivo por excelencia. Hoy está perdiendo presencia, entre otras cosas, porque tiene consecuencias no deseadas para muchas mujeres. Y, por tanto, y luego porque ha habido un desarrollo de anticonceptivos de segunda y tercera generación que son más eficaces y menos dañinos en general para las mujeres, porque verdaderamente toda la medicación que tiene que ver con todos estos temas, pues terminan teniendo efectos secundarios de otro tipo. Las mujeres lo hemos padecido muchísimo y lo hemos conocido mucho con el consumo de bueno, todas las que han consumido píldoras se lo saben de memoria. No hace falta que... Gracias, Ángeles. Gracias. Lo siento por todos los turnos de palabra. Termina Ana Prat, que solo es una pequeña puntualización y nos vamos. Y lo siento de verdad por el resto del público. Mañana... que cumplen, es decir, lo de las Olimpiadas es que viene precisamente del tema de la guerra. O sea, quien conozca la historia de las Olimpiadas de Grecia y tal, viene de ahí.
Hay muchos deportes que efectivamente quedan enmarcados en esos parámetros, pero no todos los deportes están en esos parámetros. El golf, por poner un ejemplo, no tiene que ver con ese tipo de práctica. La mayoría de los deportes sí tiene que ver, bueno, o sea, fuerza, velocidad, etcétera. Todo eso efectivamente ha estado vinculado. No sé exactamente a qué te refieres con otro tipo de deporte. Si vamos a deporte, a ver, es que tenemos que distinguir entre el deporte recreativo, en el que nos lo vamos a pasar bien y efectivamente primero nos da igual con quién compitamos y qué tal, pero si estamos hablando de deporte profesional y estamos hablando de competición deportiva, entonces entran otros parámetros. Y entonces ahí ya tienes que tener unas reglas estrictas y unas normas porque tienes que garantizar ese concepto de juego limpio, ¿no? Que es el que tiene que regir la práctica. Por lo demás, lo otro es empezar a introducir prácticas deportivas que están entrando, por ejemplo, lo del skate, que es lo de la tabla, no sé ni cómo se llama, pero que ahora ya es deporte olímpico, pues están entrando deportes que se están separando, digamos, de los tradicionales que tenían que ver, pues el lanzamiento de peso, el de jabalina, el no sé qué, que eran los clásicos del olimpismo, clásico, no del olimpismo moderno. Y el olimpismo moderno está introduciendo ya muchos deportes que estarían dentro de la propuesta que tú misma estás haciendo. Muchas gracias. Nadie echa de menos que no hemos quedado sin conclusiones. Nadie.